San Lucas 10:25, y es la historia del buen samaritano. Vamos a titular esta porción, vamos a dividirlo en dos porciones. Lo que dice en versículo número 28, dice, haz esto y vivirás. Ese es el título de esta porción, haz esto y vivirás. Voy a leer Lucas 10:25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado sea tu nombre. Y Padre, oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que esta mañana, Señor, abras nuestro entendimiento, tu Espíritu Santo acompañe la enseñanza y prédica de tu palabra. Oramos, Señor, por las necesidades de mis hermanos, aquellos que han, Señor, dicho lo que tienen necesidad. Padre, tú suplas toda su necesidad. Señor, tu Espíritu fortalezca sus corazones. Mi hermana Belia, Señor, con Patty. Sé con ella, sé con Patty, sé con mi hermana Belia y su familia. Aquellos que están enfermos en nuestra asamblea, Señor, oramos que pronto regresen y que los guardes. Aquellos, Señor, que no se han enfermado, gracias por eso y guárdalos, Señor, en tu nombre, guarda a cada uno de ellos. Por mi hermano Juan, Señor López, su familia, Señor, por Jan y Naomi, que supla su necesidad, que les des un hogar, una casa, Señor, y que suplas más abundantemente de lo que piensan, Señor, porque así es tu palabra. Ahora, Padre, oramos en tu nombre. Bendice el resto de este culto. La gloria y la honra sea para ti. En Jesús oramos. Amén. Este es el título de esta porción, una vez más, es lo que dice versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Tenemos ante nosotros una historia muy conocida en las Escrituras. Todos han oído la historia del buen samaritano, ¿verdad? O como dicen algunos, la parábola del buen samaritano. Ahora, ¿cómo es que vino a cabo esta historia o esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza detrás de ella? Note primero que hay una fluidez, hay una manera de que Lucas nos relata esto. Esto es, amigos, no podemos aislar esta historia del resto de la Escritura porque hay una fluidez. ¿Cuál es eso? Note primero lo que dice el versículo 21. En versículo 21 es nada más un bosquejo, pero el pensamiento es esto. Que las cosas de Dios son secretas, o Dios las mantiene secretas. ¿A quién? Dice versículo 21, a los sabios y a los entendidos. A los sabios y a prudentes Dios esconde ciertas cosas. Y al mismo tiempo, versículo 21 nos enseña que estas mismas cosas las revela el Padre a quién, versículo 21, a los niños, y es como hemos aprendido según su beneplácito, según su voluntad.
Así que vemos, amigos, aquí que las cosas que son reveladas por Dios. Segundo, en versículo 22 encontramos que el Padre revela al Hijo. Y el Hijo revela quién es el Padre. Y el Hijo lo hace, según leemos versículo 22 al fin, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una vez más vemos aquí el tema de ¿qué? De revelación. Y es un hecho soberano. El Padre revela, versículo 21, el Hijo también revela. Ahora note, voy a brincar un poco, que también nos enseña esto la Escritura, que el Espíritu Santo revela las cosas profundas de Dios. Estas cosas que enseña el Padre, estas cosas que enseña el Hijo, son reveladas por el Espíritu. Pero también entendemos esto, que el hombre natural no puede recibir estas cosas. El hombre natural no las puede recibir, no las puede aún percibir. 1 Corintios capítulo número 2, por favor. Y vamos a leer esto antes de entrar a nuestra exposición de este pasaje. En Corintios 2, versículo 10, dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero note aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son ¿qué? Son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora regresemos a nuestro texto. Así que vemos, amigos, aquí al Dios Trino operando, como revelando las cosas que son de Él. ¿A quién? A su pueblo. A niños, no a sabios y a prudentes. Y por eso Jesús dice en Lucas 10, 23, aquí Jesús pronuncia una bendición, una bienaventuranza sobre quién. Versículo 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y digo, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Oí lo que oís y no lo oyeron. Así que si esta mañana tienes ojos para ver y oídos para oír, gracias a Dios. Él es el que te lo ha concedido. Ahora, hemos visto es el Dios Trino, Padre, Hijo, y hemos visto que el Hijo, el Espíritu Santo nos revela estas cosas. Y ahora note aquí cómo Lucas nos revela que es a través de la palabra de Dios, las Escrituras, el instrumento que el Señor usa para enseñarnos el camino de la vida eterna. Note, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Una vez más, amigos, las Escrituras muestran el camino de la vida eterna, pero estas cosas están escondidas aún de aquellos que las leen, amigos, superficialmente. Aquellos que pueden leer y entender y comprender, amigos, el Espíritu de Dios, el Hijo y el Padre, amigos, esconden estas cosas. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta historia? ¿Cuál es el propósito, amigos, de esta historia de el samaritano que ayuda a este que ha caído en manos de ladrones? Bueno, no es para empezar una organización, no es, amigos, aún para ayudar a los pobres. Eso no es el propósito principal de esta parábola. ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos a ver un momento, ¿verdad? Note una vez más, regresemos a nuestro texto.
La historia surge, la historia, amigos, viene a cabo por la pregunta que se hace en versículo 25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es la pregunta más importante que puede hacer un ser humano. Es la pregunta más importante que puedes hacerte tú estando aún con vida. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto es, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Has preguntado qué sucede después de la muerte? ¿Has preguntado a ti mismo, ¿qué sucede con mi alma? ¿Has preguntado, ¿hay esperanza en la resurrección? ¿Te has estado preparando para la eternidad? ¿Has estado tomando el tiempo que Dios te ha dado de este lado para prepararte para la eternidad? Dijo el puritano Jonathan Edwards, a todos se nos da un tiempo limitado. Cada uno de nosotros tiene su límite. Ahora, amigos, con ese tiempo que Dios nos los da para prepararnos, ¿para qué? Para la eternidad que viene después de la muerte. Así que, haciendo esta pregunta, amigos, ¿existe la vida eterna? ¿Y qué debo de hacer yo para obtener esta vida eterna? Pero note, ¿quién es el que hace esta pregunta? Bueno, el inglés nos dice que es cierto, y podemos traducir de esta manera, cierto abogado. El español dice es un intérprete. Ahora, ¿qué quiere decir un intérprete? ¿Quién es un intérprete? Amigos, este intérprete, después de oír a Jesús, este es un experto. No es un cualquiera, amigos, no es un analfabeto, como decimos en nuestro idioma. No, amigos, este hombre es alguien que está indoctrinado en la ley de Moisés. Es un erudita en la ley de Moisés. Es un intérprete, incluso puede ser un maestro de la ley de Dios. Se les decía doctores en aquel tiempo. ¿Recuerdan cuando en San Lucas capítulo 2, recuerdan cuando el Señor era como de 12 años? ¿Recuerdan que fue al templo? Y ahí en el templo, Lucas 2:46, nos dice la escritura, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores. Estos doctores no son médicos, sino son doctores, amigos, ¿de qué? En la ley de Dios. Tienen maestría, tienen doctorado en las cosas de Dios, pero ignorantes acerca de la vida eterna. Y Jesús está en medio de ellos, versículo 46, oyéndoles y preguntándoles. Así que este hombre, amigos, que hace esta pregunta, no es un ignorante. Ahora quiero ver otro texto. Ahí en Lucas 11, hablando de estos doctores, en Lucas 11 y versículo 52, Jesús pronuncia un ay sobre estos doctores, sobre estos intérpretes. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca. ¿Para qué? Para acusarle. Así que vemos el propósito de este doctor, amigos, de este intérprete de las leyes, pescarle en una palabra para acusarle. Después de todo, ¿quién es este que está enseñando? ¿Quién es este maestro? ¿De dónde viene su educación? ¿De dónde aprendió tales letras? He aquí ante un doctor de la ley. Ahora, regresemos al texto. En Lucas 10 y versículo 25, quiere atrapar a Jesús.
Pero note las palabras, versículo 25. Aquí está la pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es muy importante. Es muy importante esta pregunta y quiero que esta mañana medites un poco sobre la vida eterna. Un poco, nada más una fracción. ¿Por qué, amigos? Porque estamos tan preocupados de muchas cosas, tantas cosas, amigos, que vienen a nuestras vidas y nos preocupamos de muchas cosas en la vida y se nos olvida que no vamos aquí a estar para siempre. Como que si vamos a vivir para siempre este lado de la eternidad. Pero te garantizo que tu alma, y mi alma también, no puede borrar el hecho de que Dios ha puesto la eternidad en tu corazón. Por eso piensas de la eternidad. Por eso buscas de alguna manera poder guardar un poco más de tiempo de este lado de la eternidad. ¿Por qué, amigos? Nota aquellos, una vez más, si has visitado a alguien que está a punto de morir, si has ido al hospital, alguien que está a punto como que quieren manotear, atrapar un segundo más de este lado de la eternidad por lo que le espera de aquel lado. En desesperación, un último resuello, un último palpitar, un último, quiero aferrarme a esta vida y es imposible. Así que por un momento préstame tu oído. En Eclesiastés 3, Eclesiastés está en el Antiguo Testamento. Después de Proverbios sigue Eclesiastés. Y nos dice el predicador capítulo 3, versículo 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto esa eternidad dentro de tu ser. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que si te ha preocupado el hecho de que te queda un poco de tiempo, considera que es Dios el que te está dando aviso de antemano. ¿Qué es la eternidad? Bueno, entonces te digo esta mañana, solo hay una respuesta correcta. Solo hay una respuesta correcta de qué es vida eterna. No hay varias respuestas, no hay varias, amigos, maneras de obtener la vida eterna, solo hay una. ¿Me escucharás un momento? ¿Y cómo puedes conocer que tienes vida eterna y posees vida eterna? Amigos, esa es la enseñanza detrás de esta parábola, de esta historia. ¿Cómo saber que alguien tiene vida eterna? ¿Y cómo saber que poseemos vida eterna? Ese es, amigos, el tema principal detrás de esta historia. No es hacer bien, no es dar dinero a los pobres, no es hacer casas, no es proveer casas, no es nada de eso, amigos. No, lo esencial es esto principalmente. ¿Cómo discernir si tengo vida eterna? Como a Nicodemo. Viene este maestro de la ley, viene amigos, gobernador entre los judíos. Y Jesús le dice, amigos, es necesario nacer de nuevo. Y no podía comprender algo que le enseñaba el maestro a Nicodemo. Siendo maestro no entendía. De igual manera, aquí Jesús, usando esta ilustración, le muestra a este maestro de la ley la imposibilidad de poder ganar la vida eterna a través de obras. Esa es la enseñanza principal. Pero notemos la pregunta, una vez más, versículo 25. ¿Cuál es la pregunta del intérprete? Según el español, y me gusta por eso el español, porque es muy claro. El 25 en inglés parece decir, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer? Pero en realidad,
como dice en español, versículo 25, después de hacer cuántas cosas voy a tener la vida eterna. Ahora Jesús conoce el propósito de la pregunta. Jesús conoce la respuesta. Porque, amigos, te digo claramente, Jesús es la respuesta. Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Él es la vida eterna. Él conoce la respuesta. Aún, amigos, no te le da oportunidad en versículo 26. Pudo haber dicho el Señor varias cosas, varias respuestas cuando le pregunta en versículo 25 este intérprete, pero Jesús ahora, como dice, voltea a la mesa y le dice, ¿qué lees tú? ¿Qué dice la Escritura? Amigos, ¿sabes que Jesús lo dirige exactamente lo que dijimos al principio? La Escritura es la que revela el camino de la vida eterna. Una enseñanza, sabes que solo hay dos enseñanzas, solo hay dos religiones en todo mundo. La verdad, que es el cristianismo, y el que es la mentira, el que es por obras. Solamente. No importa si incluimos de este lado cualquier religión que predica obras, cualquier religión, amigos, que predica que haciendo tal y tal y tal tendrás vida eterna, es mentira, es demónica, amigos, es satánica. Pero es muy sutil. Es muy sutil. Porque prevalece sobre no solo Estados Unidos, México, todo el mundo, amigos, esta idea de que haciendo tal o quizás un número de cosas puedo heredar la vida eterna. El hombre, si te das cuenta, ha edificado sistemas religiosos, han fabricado templos, ¿verdad? Han hecho laberintos intricados para, ¿qué, amigos? Para confundir a aquel que adora a Dios, para confundir a aquel que se acerca a Dios. Pero escucha, por favor. La vida eterna existe. La vida eterna es real. Porque la Escritura enseña eso. ¿Sabes que la vida eterna, mira, un solo pasaje. Ahí en Tito, libro de Tito, por favor. Nota aquí lo que dice Pablo. En Tito 1 y 2, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad que es según la piedad, note aquí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios ha prometido esta vida eterna. La vida eterna es real. ¿Ok? Pero el hombre, cual Caín, ha fabricado estos sistemas intricados, estos laberintos. Por eso dice Jesús, ustedes no entran al reino e impiden a otros que entren al reino. Como otro lugar dice, un ciego guiando a otro ciego. ¿Sabes qué? Haciendo nuestro deber, comillas, religioso nunca te salvará. Así, sirviendo a Dios porque es deber, nunca salva a nadie y no salvará a nadie. Por eso Jesús le dice esta escritura clara, amigos. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible. Es imposible.
Pero nosotros pensamos, amigos, que con un poco un poco de religión podemos cubrir la multitud de nuestro pecado. Es imposible. La religión ciega al que se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque ciega la naturaleza de lo que es la vida eterna. No puedes ver lo que es vida eterna porque la religión te ciega los ojos. También la religión te ciega a quién es el Dios verdadero. Y la religión te ciega, amigos, qué es lo que Dios requiere del hombre. ¿Qué es lo que requiere el hombre? Aquí está contenido en 66 libros. Isaías capítulo número 8. Lea conmigo, por favor. En Isaías capítulo 8, dice Isaías, y voy a leer dos versículos, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20, ay a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablan según lo que dice la ley, es porque no hay luz en ellos. Podemos decir de esta manera. Una persona se puede ver muy digna. Por fuera puede parecer, amigos, como un ser muy piadoso. Pero como dice la Escritura, niegan el poder de la deidad con sus obras. Muy piadosos, muy religiosos. Pueden aún tener conocimiento de la palabra del Señor y estar ciegos espiritualmente. Estimado oyente, la herencia no es por la ley. Nunca ha sido por la ley, sino por la promesa. Vida eterna es por promesa. Porque Dios se la dio a Abraham por promesa. Ahora notemos la respuesta del Señor. ¿Sí? Lucas 10. En San Lucas 10 vamos a comenzar a atar esto un poco. En Lucas 10 hemos visto la pregunta, hemos visto quién es el intérprete, vemos su pregunta que es muy importante y en versículo 26 la respuesta del Señor. Le responde preguntándole acerca de la ley, no por casualidad. Amigos, la respuesta, versículo 26, acerca de la vida eterna, ¿está dónde? En la Escritura. En la Escritura. Ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta, amigos. Por eso Jesús les dice de esta manera. Note en San Juan, por favor, San Juan capítulo 5. Note lo que dijo Jesús a ellos. Oh, estimado oyente. Oh, si esta mañana estás vestido de esas vestiduras que solamente son emblanquecidas, con esas vestiduras que lleven ante nuestro Dios a causa de la pecaminosidad, que quizás digas, proclames tener vida eterna y no la tengas, deshate de eso, quítate de eso. Cual Bartimeo clama al Hijo de Dios, al Hijo de David, ten misericordia de mí, y Él se compadecerá de ti. Él no desecha a aquel que viene a Él. Nota en San Juan 5:39, por favor. La respuesta a la vida eterna se encuentra solamente en las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de quién, de mí, de Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ven a Jesús.
Ven a Él. Te hago una pregunta esta mañana, estimado padre, estimada madre. ¿Te interesa tu alma? ¿Has pensado en tu alma? Y si es así, ¿has pensado en tus hijos? ¿Lees las Escrituras? Se las lees a ellos. Tomas tiempo de tu tiempo, de tu ocupación, de tu día ocupado. Y dices, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tú también tienes una alma y tu alma es muy importante. ¿Le lees las Escrituras? O hazte una pregunta, ¿qué ocupa la mayoría de tu día? ¿Qué es lo más importante? No vamos a vivir, amigos, en este lado de la eternidad para siempre. Prepara tu alma, prepara a tus hijos, prepara incluso a tus seres queridos, prepáralos para la vida eterna, porque cuando cierren sus ojos, de ahí en adelante será infierno para siempre o en la gloria de Dios para siempre. Porque la respuesta a la vida eterna tenemos que encontrarla antes que nos vayamos de este mundo. Sabes que después de la muerte no hay purgatorio. Oh, no, y no es el final, la muerte no es el final. Para los que creemos, estimados hermanos, no solo la redención de nuestra alma, no solo la redención de nuestra alma, sino nuestro cuerpo también, que aunque yazca, amigos, comido por gusanos, hecho polvo, amigos, Jesús lo transformará a un cuerpo glorioso y así para siempre estaremos con el Señor. Vida eterna, aún aquí y aún por lo venir, y para siempre estaremos con el Señor. Amén. ¿Te interesa la vida eterna? ¿Te interesa la salvación de tus seres queridos, aún los pequeñitos que Dios te ha confiado? Segunda de Timoteo, nos dice segunda de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es el propósito de las escrituras. Amigos, es el instrumento que Dios usa, su espíritu, las escrituras, para que seas sabio para salvación. Pero es un medio aquí también, dice, la fe. Fe en Cristo Jesús. Fe en el Hijo de Dios. Regresemos a San Lucas, por favor. No cabe duda que el intérprete leía las escrituras, ¿verdad? Doctor, intérprete, escriba. No cabe duda que leía las escrituras, pero noten cómo Jesús, amigos, le responde, versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Amigos, hay 5 libros, y si incluimos lo que ellos decían, la ley, los salmos, etcétera, había muchos lugares donde podía escoger el intérprete, ¿verdad? Pero ¿sabes que estaban endoctrinados para responder esto? Y Jesús sabe exactamente a dónde va a ir este intérprete de la ley. Pero ya puedes, Rubén, pensar cómo está el intérprete. Si te dan a ti chance de contestar, pues ¿qué piensas tú? Ya lo pesqué, ya lo atrapé. Está confiado, está asegurado, porque era parte de su instrucción. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué dices tú? Pero amigos, así es la respuesta de muchos cristianos, en comillas, en nuestro día. Pueden decirte
pueden aún recitar versículos, pueden decir, esto es lo que dice la palabra a través de cómo obtener vida eterna. Nada más creen en Jesús y su vida carece evidencia. Su vida carece, amigos, evidencia de la vida eterna. No hay Dios, no hay espíritu en su alma, no hay vida eterna en su ser. Pudrición, llaga. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, pudrición, no han sido vendadas. Pero sé la respuesta correcta. Nos enseña aquí la Escritura, estimado oyente, que la vida eterna no se puede heredar y aún conocimiento extremo o conocimiento grande de la ley no te justifica ni a ti ni a mí ante este Dios. Ahora vemos su respuesta y vamos a concluir. Versículo 27, la respuesta del intérprete. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. Y ahí, estimado oyente, ahí tú y yo y todo ser humano cae muy corto de lo que dice la Escritura. Ahí no pasamos ni de esta primera frase, amar a Dios. Mucho menos con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como amigos tú y yo aún teniendo el corazón nuevo, teniendo un corazón que ha sido circuncidado, amigos, no llegamos a lo que dice aquí la Escritura, y por eso la ilustración que sigue en adelante. Este es, versículo 27, el primero y el más grande de todos los mandamientos. Es el primero y el más grande. Y desde jóvenes, los intérpretes, desde jóvenes, los judíos, los varones judíos, amigos, recitaban esta frase, recitaban como dice, el Kiriat Shema. Estaban instruidos, estaban endoctrinados. En la mañana, en la noche, Kiriat Shema, Kiriat Shema. Aún se hacían filacterías, se las ponían en los brazos, se las ponían en su frente, amigos, cuando contenía este mandamiento y otro mandamiento. Pero como dice el profeta Ezequiel, su corazón estaba lejos de ellos. Se acercan a mí con sus labios, se sientan como mi pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Jehová, vuelve el corazón de tu pueblo a ti, tú que vuelves el corazón, vuelve el corazón del pueblo a ti, oh Dios. Jesús dice que no hay más grande mandamiento que este. No voy a terminar, sé que no voy a terminar esta mañana, aún esta introducción pequeña. Pero sí quiero leer el Shema en Deuteronomio 6 y vamos a concluir con estos 3 pasajes. Deuteronomio 6. Dice, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Note, por favor, quiero brincar ahí en versículo
capítulo 30 de Deuteronomio. Deuteronomio 30. Y versículo 6, nada más un versículo. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Note aquí lo que dice, a fin de que vivas. Así que este instructor, este intérprete, debía de haber conocido estas porciones de Escritura. Para vivir eternamente se requiere que una circuncisión interna, la del corazón, se requiere aún para amar a Dios. Y el último pasaje está en Levítico 19 y versículo 18. No te vengarás. Levítico 19, 18. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Well, that strikes a chord, doesn't it? No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No hay más grande mandamiento. Y Jesús le dice, orto, has respondido bien, correcto, recto. Entonces tomamos cuando alguien es ortodoxo, ¿verdad? O la ortodoxía, o cuando te enderezan los dientes, o te enderezan los miembros torcidos, le hacen orto. Jesús le dijo, estás bien, recto, respondiste exactamente como dice la ley. Hazlo, hazlo y vivirás. Vamos a cerrar. 10:25. 10:28, perdón. Parece ser, amigos, que hay dos maneras, ¿verdad?, de ser salvos, dos maneras de obtener vida eterna. No es así. Versículo 28. Bien has respondido. Hazlo y vivirás. Pero ahí, ¿qué quiere decir eso? Sigue haciendo esto para siempre. Siempre. No solo una vez. No solo de vez en cuando. Desde que naces hasta que mueras, síguelo haciendo, amigos. Requiere una obediencia completa, perfecta a lo que está escrito. Es lo que requiere la ley. Obediencia perfecta, completa, siempre. No, amigo, y otra vez más, no de medio corazón, no de media mente, no de medio espíritu, toda tu alma, todo tu ser, todo tu corazón, todas tus fuerzas, siempre imposible. La justicia, que es, según la ley, dice el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la palabra de fe dice, el que creyere en el Señor Jesús, si creyeses que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es la palabra de fe. La próxima semana continuamos con nuestro estudio. Vamos a ponernos de pie, por favor.